Constituidos en la sala de oralidad número 1 para celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar dentro del expediente 10/2014 que se sigue en contra de por el hecho que la ley señala como delito de robo agravado calificado. Se solicita a los asistentes en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes o videos, sonidos o gráficos. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio provocativo contra el decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará una de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que puede consistir desde apercibimiento hasta una multa y arresto por 36 horas. Por último, se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el honorable juez doctor Santiago Ávila Negrón, quien queda en uso de la voz. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a celebrar la audiencia solicitada por el procesado. Con fundamento en lo expuesto por los artículos 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declara abierta la audiencia. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, señor juez. Buenos días a todas las partes. Licenciado Badir Bojalil Carrillo, con número de cédula profesional 1190-3196, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en mi calidad de defensor particular, señoría. ¿Me acompaña? Por la Fiscalía, ¿quién comparece? Gracias, señoría. Buenas tardes. Comparece el licenciado Carlos Olvera Vega, Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Proceso Sur, con datos de identificación ya proporcionados previamente al auxiliar de sala. Muy bien. Buenas tardes, señoría. ¿Por la Fiscalía? No, ¿Asesoría Jurídica? Jurídica Pública, señoría. Muy bien. Lilia ¿Quién? González Cuera. Muy bien. Por la parte ofendida, ¿quién comparece? No hay nadie. Vamos a proceder a iniciar la audiencia solicitada por el procesado. Tiene uso de la palabra la defensa. Muchas gracias, señoría. Para que manifieste o justifique del por qué considera que procede el cambio de medida cautelar solicitado por el procesado. Muchas gracias, señoría. De conformidad con el artículo 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera que, derivado del auto de formal prisión decretado en contra de mi representado mediante una reposición de procedimiento, el mismo que le fuera dictado, en donde se ordenó la medida cautelar de prisión preventiva y atendiendo al principio pro homine y su aplicación obligatoria, que implica una interpretación jurídica de buscar siempre la protección más amplia en favor de los gobernados, esto en relación con el artículo 1 constitucional, 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concordancia con el artículo 133 constitucional, que establece la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales, máxima en materia de derechos humanos. Solicitamos la revisión de la medida cautelar impuesta a mi representado para efectos de que la misma sea sustituida por una diversa, menos lesiva a los intereses de mi representado, tomando en consideración, señoría, que las condiciones por las cuales fue impuesta en un primer momento, consideramos han variado objetivamente, y esto en virtud de los medios de prueba que se desahogarán y de los actos de investigación que la Fiscalía tuvo a bien llevar a cabo para presentarse el día de hoy en esta audiencia, y tomar en consideración que se ofertaron algunos medios de prueba para desahogar y que fueron ofrecidos en el expediente principal 10/2014 en el procedimiento que se sigue en contra de mi representado. Es evidente, señoría, que en ese tenor se tienen que atender las reglas que establece el sistema acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, dentro de los medios de prueba que ofertó el propio investigado en su escrito de ampliación de incidente, señalamos diversos órganos de prueba, entre ellos algunos documentales y otras testimoniales. En ese sentido, señoría, se ofertó la testimonial de las... Continúa. Muchas gracias. Dicho testimonio, como lo repito, resulta pertinente para acreditar tanto el arraigo como el hecho de que mi representado no implica un riesgo para sustraerse de la acción de la justicia. De igual forma, señoría, se señaló como... Gracias. Aquí tengo la identificación de la primer testigo, si me permite correr traslado. Muy amable, gracias. Y de la segunda testigo.
Sí, gracias, señoría. Hice entrega de 2 identificaciones oficiales, ya que el segundo órgano de prueba que ofertó esta defensa es la prueba consistente en la testimonio, es gerente de servicios financieros de la empresa Korean Motors SADCB, testimonio que pues también resulta pertinente para la teoría del caso de esta defensa, en el sentido de acreditar a través de dicha ateste la documental que acredita que mi representado cuenta con una oferta laboral vigente en dicha empresa y que él fungirá, en caso de obtener su libertad, como auxiliar de servicios financieros, es decir, contará con un empleo formal en caso de obtener su libertad, incorporándose de esta forma activamente a la sociedad. En la solicitud de presentación y se ofrecieron en el juzgado inquisitivo diversas documentales con el fin de acreditar el domicilio y el arraigo que existe de mi representado, así como el vínculo matrimonial que lo une con la señora Karen Guadalupe. Será a través de ella que se incorporará toda esta información, tomando en cuenta que las diversas documentales se presentaron en la solicitud de revisión de la medida cautelar. Dichos documentos a los que hago referencia, señorías, son la documental pública consistente en el acta de matrimonio, expedida por la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, un recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Lucía Pérez Pérez, la documental pública consistente en el instrumento notarial número 67.503, emitido por la Notaría Pública número 15, así como la documental privada consistente en la carta de oferta laboral, expedida por la empresa Korean Motors SADCB, conocida comúnmente con el nombre comercial de Hyundai Santa Fe. Dichos documentos, señorías, si bien es cierto el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece la forma en que deben ser incorporados de acuerdo al artículo 383, tomando en cuenta que el artículo 380 nos establece cuáles son los documentos a exhibir, no menos cierto es que también estamos en un sistema mixto y por lo tanto ese documento que ya ahora en la causa le dará luz a usted para poder valorar, atendiendo estos medios de prueba, la existencia de la relación laboral con la empresa Hyundai Santa Fe, siendo en ese sentido todos los medios de prueba ofertados por el inculpado y solicitando entonces, una vez que usted me autorice, señoría, en el orden del desahogo que pase al estrado la ciudadana Karen Guadalupe. En la diligencia que va a intervenir, debe usted saber que la ley sanciona con pena de prisión a quien declara falsamente. Entonces, hasta que yo le indique, contesta. Sin problema. A ver, tiene el uso de la palabra la defensa para su interrogatorio. Muchas gracias, señoría. Buenas tardes, testigo. ¿Me podría dar su nombre completo, por favor? ¿Cuántos años tiene? 38. ¿Nos puede indicar, le puede indicar al tribunal en dónde vive? En la calle Estrella de Belén, lote 2, Manzana G, Colonia Navidad, código postal 05210, Alcaldía Coajimalpa. ¿Con quién vive en ese domicilio? Con mi hijo menor y una serie de familiares. Muy bien. Al establecer una serie de familiares, ¿podría indicarme si dichas personas viven en el mismo domicilio al que está haciendo referencia? Sí, son diferentes casas en el predio en el que yo vivo. Viven unos primos y del otro lado vive una tía con la cual no tengo una buena relación. ¿Por qué no tiene una buena relación con esa persona que indica? Yo soy apoderada legal de mi abuela. Mi abuela tiene 89 años, está por cumplir 90. Soy su apoderada legal para diversos nombramientos, para pleitos y cobranzas. Se metió una denuncia en contra de mi tía, por despojo. Mi tía despojó a mi abuelita y tuve que conseguir un domicilio para podérmela llevar, también de acuerdo a salud, porque ella padecía de la hipertensión. Entonces también tenemos un domicilio en el Estado de México en el cual tengo a mi abuelita, donde la cuida una persona para que la mantenga estable por la edad. Mi abuelita ya no es una persona que esté en sus 5 sentidos. Y derivado de cuando la despojó mi tía, pues la verdad es que tuvo todavía más severos problemas de salud. Entonces, yo no me salí de la casa precisamente porque honestamente un abogado me recomendó no salirme, de lo contrario, pues era más difícil después llevar a un proceso. Entonces, yo la mayoría del tiempo estoy ahí con mi hijo, aparte de que me queda más cerca de mi trabajo, y sí tengo temas con ella, ¿no? Porque no se quiere salir, se le ha pedido invariablemente que salga, he tratado de negociar con ella y no ha sido así, por eso es que tuve que meter la denuncia ante el FIDAMPU. Muy bien. ¿Recuerda cuándo ingresó esa denuncia a la que hace referencia? Sí, fue en mayo. Señoría, objeción, no tiene nada que ver con el hecho en materia de la... Sí, relevante. Sí, relevante. Okay. No procede.
Ok, muchas gracias, señor. ¿Quién es el dueño o dueña del domicilio al que hace referencia? Mi abuela, Lucía Pérez Pérez. Bien. ¿Cuál es su estado civil? ¿Mío o casado? ¿Me puede decir el nombre de su esposo? ¿Sabe cuándo se casó? Sí, el 26 de junio del 2019. 24 de junio del 2019. ¿Recuerda usted en dónde se casó? Aquí en el penal. ¿Me puede decir desde hace cuánto conoce usted al señor Rafael? Hace 19 años. ¿De dónde se conocen? Vivíamos cerca. Yo vivo en la colonia Navidad, él vivía en La Retama, que es prácticamente colindan las colonias, pero ya es parte del Estado de México. Y pues bueno, en la adolescencia coincidimos mucho con amigos en común y demás, y fue cuando lo conocí. ¿Cómo acreditaría usted su estado civil? Con el acta de matrimonio. Si yo le pusiera a la vista un acta de matrimonio, ¿usted podría reconocer Sí, si es por supuesto. la suya? ¿Por qué podría reconocerla? Por la fecha en la que fue emitida, por la firma del juez, viene mi dirección. Muy bien. Señoría, para efectos de reconocimiento e incorporación, solicito se le ponga a la vista a la testigo la documental pública marcada con el número 4 en el escrito de ampliación del incidente consistente en un acta de matrimonio, previo traslado en este momento a la Fiscalía. ¿Me permite? Gracias, señor. Sí, no puede ser. Señoría, solicito permiso para... Póngase a la vista de la Gracias. señora. Sí, es mi acta de matrimonio. Muy bien. Testigo, ¿me puede... Le voy a repetir la pregunta. ¿Qué es lo que tiene a la vista? Mi acta de matrimonio. ¿La reconoce? Sí, por supuesto. ¿Por qué la reconoce? Por la fecha de registro, las firmas del licenciado Manuel, los nombres, mi marido y yo, sus papás y los míos, la dirección donde vivimos. ¿Me puede indicar quiénes son los contrayentes en dicha acta que tiene a la vista? Pérez. ¿Me puede indicar en la parte de abajo, en el lugar de la celebración del matrimonio que se establece en esa acta? ¿Cómo, perdón? ¿Me podría indicar en la parte de abajo el lugar de la celebración del matrimonio que se establece en dicha acta de matrimonio? En la Dirección General de Registro Civil, Gobierno del Distrito Federal. Muy bien. ¿Me puede indicar la fecha de celebración del matrimonio de acuerdo al acta que tiene a la vista? 24 de junio del 2019. Gracias. ¿Me puede indicar el domicilio que se establece para ambos cónyuges en el acta que tiene a la vista? Estrella de Belén, Manzana G, Lote 2, Granjas Navidad, Coajimalpa de Morelos, Ciudad de México. Muchas gracias, señoría. Considero que se encuentran sentadas las bases y una vez que ha sido reconocida y acreditada por la propio testigo, solicito sea decretada, formalmente incorporada, la documental pública marcada con el número 4 para efecto de ser valorada al momento de resolver. Una vez que la Fiscalía y la asesora jurídica intervengan en esta diligencia, se acordará lo solicitado. Gracias. Tiene uso de la palabra la Fiscalía. Sí, señora, gracias. Gracias, perdón. A ver. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en el lugar donde ha hecho referencia en la alcaldía Coajimalpa? Toda mi vida, ¿Cuánto tiempo? 38 años. ¿Este domicilio fue habitado en su momento por su esposo también? ¿Perdón? ¿Fue habitado en su momento por su esposo? Sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo vivió él en ese domicilio? No lo escucho muy ¿Cuánto bien. tiempo vivió él en ese domicilio? ¿Ah, que sí él ha vivido ahí? No, no ha vivido con él. Señoría, perdón que le intervenga. ¿Le podría solicitar respetuosamente a la Fiscalía si pudiera hablar un poquito más fuerte para que la testigo pueda escuchar debidamente las preguntas que se le están formulando? Muy Está bien. amable. Sí, señora, gracias. Más fuerte, Sí, por favor.
Dice que él no vivió en ese domicilio. No, no ha vivido. ¿Por qué no vivió en ese domicilio? ¿Por qué no ha vivido? Porque llevo 7 años de relación con él, 3 de casada apenas, y cuando empecé a andar con él ya estaba aquí. ¿Sabes el motivo por el cual su esposo se encuentra procesado en el índice del juzgado 33 penal? Ceci se encuentra procesado en el... Sí, ¿Por qué? robo. ¿Sabes si con anterioridad él había estado relacionado con un delito similar? Sí, creo que sí. Dice que el domicilio es de su abuela. Es correcto. ¿Y de qué forma usted llegó a vivir ahí? O sea, ¿cómo es que acredita que es su domicilio? Porque es la casa de mi abuelita y ahí vivimos todos con ella. Vivían sus 2 hijas, que es mi madre, que es la más chica, y mi tía, la que sigue ahí. Son las que viven ahí y honestamente pues hemos vivido ahí todos los primos, ¿eh? O sea, siempre hemos vivido ahí. Mis hermanos y yo, mis primos. ¿Tiene alguna documental con que acredite que es su domicilio? ¿Qué es domicilio de mi abuela? Sí, comprobante de luz, comprobante de agua. ¿A nombre de quién se encuentra en De ese? Lucía Pérez Pérez, que es mi abuela. Y tengo un poder, el poder administrativo para pleitos y cobranzas, donde yo soy la apoderada legal en todo. Tienen todas las preguntas, señora. ¿La asesora jurídica va a interrogar? Sí, señoría, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted nos acaba de referir que conoce al señor Rafael de hace 19 años, ¿cierto? Ok. ¿Usted nos podría indicar entonces si sabe cuántos ingresos ha tenido a diversos reclusorios y por qué delitos? Objeción, señoría, es impertinente la pregunta. Va en relación a la relación que tiene con su esposo, el conocimiento que tiene de él de hace 19 años y va a ser casi su aval en caso de que se le cambie la medida cautelar. Sí procede la pregunta. Gracias. Que conteste. Tengo conocimiento de 2, este actual y uno anterior, y honestamente no me meto mucho en lo demás, o sea, en los anteriores, porque pues este es el que yo vivo, ¿no? Día a día, o el proceso que estoy viviendo con él. Gracias. ¿Es cuánto, señor? Muy bien. Bueno, ya terminó. Señoría, ¿Pasa usted? ¿Se da por terminado su interrogatorio? ¿Perdón? Si me permite reinterrogar. Espere. Adelante. Muchísimas Tiene gracias. usted la palabra la defensa. Gracias. Señora Karen, hace un momento a preguntas de la Fiscalía refirió que acreditaba, que usted podía acreditar con comprobante de luz que cuenta con servicios dicho inmueble. Le pregunto, ¿cuenta con servicio de energía eléctrica dicho inmueble? ¿Sí? Sí. ¿Cómo acredita que cuenta con dicho servicio de luz? Con el recibo de luz, a nombre de mi abuela. Si yo le pusiera a la vista un recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad, ¿podría usted identificar el nombre? Sí, por supuesto. ¿Podría usted identificar el domicilio donde se presta el servicio de energía? Sí. Señoría, tomando en consideración que fueron ofertados recibo de luz, solicito previo correr traslado a la Fiscalía y a la Asesoría Jurídica únicamente de un recibo de luz correspondiente al periodo marzo a mayo de 2022 para que se le ponga a la vista el original al testigo para efectos de reconocimiento e incorporación. Está bien. Adelante. Muchas gracias. 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 Si se puede poner a la vista.
Gracias. Señora Karen, ¿nos puede indicar qué es lo que tiene a la vista? Un comprobante de luz de la Comisión Federal de Electricidad. ¿A nombre de quién está dicho comprobante? De Pérez Pérez Lucía, que es mi abuela. De su abuela. ¿Me puede indicar el domicilio que se establece en ese recibo? Calle Estrella de Belén, Manzana G. Lote, no le alcanzaron a poner el 2. Héctor Victoria y 25 de diciembre son las calles, entre las calles, Granjas Navidad, código postal 5219, Navidad, Distrito Federal. En ese recibo, esa dirección que refiere en el recibo, ¿se refiere al suministro que recibe su casa habitación? Es correcto. Entonces, ¿nos puede decir si lo reconoce? Sí, lo reconozco. Muy bien. Señoría, toda vez que se encuentran sentadas las bases, solicito que una vez que ha reconocido y acreditado la documental pública marcada con el número 5 del escrito de solicitud de revisión de la medida cautelar, solicito la misma sea formalmente decretada e incorporada por este honorable tribunal para efectos de su valorización en el momento de resolver. Está bien. Gracias, señoría. Por parte de esta defensa, serían todas las preguntas. ¿La Fiscalía va a interrogar? Sí, una única pregunta. Gracias. ¿Podría repetir, por favor, el nombre a través del cual está este documento que se le puso a la vista? Pérez Pérez Lucía. Esta persona es su abuela, me dice. Es correcto. Serían todas las preguntas, señor. Señoría, ¿Es todo, licenciado? Sí, señor. ¿La asesora jurídica? No más preguntas. Muy bien. señoría, en base ¿Quiere a... hacer alguna manifestación? En base a lo expuesto por el fiscal, a manera de recontrainterrogatorio, únicamente preguntarle a la testigo, refirió hace un momento a preguntas del fiscal que si la señora Pérez Pérez Lucía era su abuela. Hace un momento refirió también que usted contaba con un poder para actos de administración, pleitos y cobranzas. Si yo le pusiera a la vista dicho poder, ¿usted podría reconocerlo? Sí, por supuesto. ¿Por qué lo podría reconocer? Por el año en el que fue emitido, está a mi nombre y lo firma mi abuela. Señoría, para efectos de acreditación e incorporación solicito respetuosamente que se me permita poner a la vista de la testigo la documental pública marcada con el número 7 del escrito de incidente de solicitud de revisión de medida cautelar que consiste en un instrumento notarial. Sí. Muchas gracias. Previo traslado a la defensa, señoría. Claro. Gracias. Disculpe, gracias. Perdona la representación social. ¿Se lo devuelvo? Gracias. Testigo, ¿puede observar lo que tiene a la vista, por favor? Sí, es un poder notarial. ¿Nos puede indicar por quién está expedido dicho poder? Sí, por María, es maestra en Derecho, Evelyn del Rocío Lechuga. ¿Nos puede indicar quiénes son las partes que intervienen en el otorgamiento de dicho poder? Soy yo, Karen Guadalupe Rodríguez Pérez, mi abuelita, que es Lucía Pérez Pérez, y un testigo. ¿Reconoce entonces ese documento público? Sí. ¿Por qué lo reconoce? Porque está firmado por mi abuela y por mí. Es el poder notarial con el que yo hago todos los trámites administrativos de mi abuela.
Muchas gracias. Señoría, toda vez que están sentadas las bases, con fundamento en el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se declare formalmente incorporado a través de la testigo dicha documental pública marcada con el número 7 del escrito de acusación de incidente de revisión de medida cautelar para efectos de que sea valorada en el momento procesal oportuno. Está bien. Gracias, señoría. ¿Es todo? Sí, señoría. ¿La Fiscalía va a interrogar Sí, sobre este particular? Sí, gracias. Dice que este documento al cual se le puso a la vista fue, en este caso, concedido por su señora abuela, ¿cierto? Es correcto. ¿Recuerda la edad de su señora abuela cuando le concedió este documento? ¿La edad de su abuela cuando le concedió esto? 88 años fue el año pasado. ¿Actualmente su abuela vive? Sí, sí, ¿ves? ¿Habita en el mismo domicilio al cual le he hecho referencia? Algunos días me la llevó a Toluca. Por cuestiones de salud, el médico nos recomendó llevarla a Toluca, ya que empezó a padecer de hipertensión y al parecer en Toluca se le estabiliza muchísimo. ¿Nos puede indicar el domicilio donde habitualmente habita su abuela? Sí, es en Fraccionamiento de las Misiones, Toluca, Estado de México, en Convento Murcia, 21. Ya entró la pregunta, señora. ¿La asesora jurídica va a interrogar? No, señora, sin preguntas. ¿Alguna cosa que manifestar la defensa? Gracias, señora. Libero a la ¿El testigo. procesado quiere manifestar algo al respecto de este documento? No respecto al documento. No. Gracias, señor. Bueno, se da por terminado el interrogatorio, pase ahí Gracias. sin salir de la sala. Bueno, una vez que hemos terminado el desahogo de las pruebas ofrecidas por la defensa y el procesado, pasamos a la etapa de alegatos, Muchas gracias. de conclusión. Entonces tiene uso de la palabra la defensa, puesto que ellos solicitaron el cambio de medida cautelar. Muchas gracias, señorita. Adelante. Hemos solicitado la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a mi representando, tomando en consideración los preceptos legales, constitucionales y convencionales invocados al inicio de apertura de nuestros alegatos, señoría. Consideramos que esta prisión preventiva resulta excesiva y desproporcionada, tomando en consideración que el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, reformado, nos permite primeramente la revisión de la medida y posteriormente la sustitución, modificación o inclusive el cese de la misma, tratándose del derecho fundamental a la libertad personal. Ante estas circunstancias, debemos estudiar y analizar la medida cautelar en tres aspectos fundamentales. Primero, el objetivo que busca una medida cautelar, que es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. El segundo, garantizar la seguridad de la víctima. El tercero, evitar la obstaculización del procedimiento. Y en ese sentido, señoría, me haré cargo en primer término de los últimos dos supuestos, es decir, de garantizar la seguridad de la víctima y de evitar la obstaculización del procedimiento. He de manifestar, señoría, que derivado de una apelación y de un juicio de amparo ante el Tribunal de Alzada, se apersonó la esposa de la supuesta víctima, en la cual refería pues que ya no tenía interés alguno en continuar y que su esposo ya estaba afinado, inclusive presentó un acta de función que obra ante el Tribunal de Alzada. En ese sentido, consideramos que la seguridad de la víctima, pues eventualmente ya se encuentra, no se podría tomar en cuenta este aspecto para negarle un cambio de medida cautelar. El segundo aspecto es evitar la obstaculización del procedimiento. Señoría, mi representado lleva 8 años, 8 meses, prácticamente 9 años en prisión, guardado en prisión preventiva. Aún en el eventual caso, ha salido absuelto, y aún en el eventual caso de que existiera una sentencia condenatoria en su contra, la misma, señoría, estaría prácticamente compurgada con una pena mínima que podría ser de 6 años, tomando en cuenta inclusive 2 calificativas al delito de robo, una pena media que podría ser hasta de 10, 12 años, y consideramos que no debe tomarse en cuenta
que no habría elementos para establecer que se evitaría la obstaculización del procedimiento. Y el otro aspecto, que es el más importante, asegurar la presencia del imputado, para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el procedimiento. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece en su artículo 168 que se tomarán en consideración 5 circunstancias particularmente. No son todas las que se deben de tomar en consideración, sino que debe hacerse una interpretación sistemática. Sin embargo, las 5 consideraciones consisten en el arraigo que tenga en el lugar donde debe ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual o asiento de familia. Como usted escuchó, señoría, a lo largo del desahogo de estas pruebas, mi representado contrajo matrimonio en el año 2019 y eventualmente han cambiado las condiciones objetivas. Ahora está formando una familia, se ha casado, recordemos que la familia es la base de la sociedad, y eventualmente no ha estado en ese domicilio porque se ha encontrado privado de su libertad. Sin embargo, su proyecto de vida consiste en vivir con su esposa en ese domicilio. De igual forma, señoría, quiero manifestar que existen datos en la carpeta de investigación de origen en donde mi representado cuenta con otro domicilio también fuera de la Ciudad de México, que es en el Estado de México, que es una distancia muy corta del límite con la Ciudad de México, en donde también ha tenido arraigo durante todo este tiempo con su familia natural, con su familia de origen, por toda su vida. Y bueno, el otro aspecto es el máximo de la pena, como lo comenté, que podría llegarse a imponer. Le repito, lleva casi 9 años guardando prisión preventiva, y la actitud que voluntariamente ha adoptado, como lo ha dicho ya mi representado, ha sido una actitud diligente. Está interesado, lejos de sustraerse, está interesado en resolver su situación jurídica, por lo que también ese aspecto debe ser tomado en cuenta. Lo mismo, el comportamiento que el imputado, posterior al hecho cometido durante el procedimiento, en la medida que indique su voluntad o no de someterse al procedimiento. Como lo repito, ha tenido una actitud diligente, ha estado presente en el proceso e inclusive ha aportado por su propio derecho el propio incidente y su ampliación. Y otro aspecto que debe tomarse es la inobservancia de medidas cautelares. Quiero hacer hincapié en esta parte, señoría, porque si bien es cierto, refirieron que hubo una inobservancia de las medidas cautelares, no menos cierto es que no fue por culpa de mi representado, ya que él fue detenido y derivado de esto no pudo comparecer a las firmas periódicas que se le habían impuesto hace varios años. Hace 10 años, señoría. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es el desacato de citaciones para actos procesales, lo cual objetivamente pues no hay ningún dato de prueba que así lo refiera. En relación al arraigo, señoría, en el lugar donde debe ser juzgado, está plenamente identificado, se ha acreditado la residencia conyugal con el acta de matrimonio y con el recibo de luz incorporados a través del testimonio de la señora Karen, representado, así como la relación laboral que lo une en este momento con la empresa Hyundai Santa Fe. En ese sentido, señoría, solicitamos que se le modifique la medida cautelar, ya que no existe un peligro de fuga, no existe un peligro de sustracción o riesgo para la víctima, tomando en consideración que inclusive existe un acta de defunción ante el Tribunal de Alzada, y pues eventualmente no hay un dato objetivo que establezca un riesgo de obstaculización de la investigación, sin pasar por inadvertido que el tipo penal que le fue atribuido es el de robo. Luego entonces se trata de una investigación de carácter documentada, donde todo el bien tutelado es el patrimonio y no existe un riesgo inminente probable por parte de mi representado hacia los testigos o hacia los ofendidos para poder enfrentar su proceso en libertad. Finalmente, señorías, se cumplen con los requisitos que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales para sustituir la medida cautelar por una menos lesiva, ya que con el testimonio se acredita lo señalado en el artículo 168 en sus diversas fracciones a las que hice referencia, y también hemos escuchado y se puede acreditar el 169, que es el peligro de obstaculización, y el 170, que es el riesgo que no representa a mi representado. En esos términos, lo procedente es la solicitud de la revisión y, en consecuencia, una sustitución o modificación de la medida cautelar, proponiendo esta defensa, su señoría, aquellas estipuladas en el artículo 155, fracción primera, que es una firma periódica ante esta autoridad o ante la autoridad que se designe,
De igual forma, la presentación inclusive de una garantía económica asequible a las condiciones económicas de mi representado, e inclusive la prohibición de salir sin autorización del país o de la zona territorial que esta autoridad determine, señoría. Resultando esta petición para que sea valorada de manera objetiva, imparcial, neutral en los términos de la legislación que nos señala. No omito mencionar, señoría, que mi representado me solicitó el uso de la voz para mencionar algo antes de terminar mi intervención. ¿Está bien? Gracias, señoría. Su señoría, le quiero pedir, con todo el mayor de los respetos, si me llegara a dar el cambio de medida cautelar, me sometería voluntariamente a su jurisdicción, estar compareciendo, ya que soy el más interesado en que esto termine, por el exceso de prisión preventiva que tengo. En su dado caso, como lo comentó el licenciado, si se me llegara a dar una sentencia como yo ya estoy pagando una